permita compartirles la palabra que Dios hoy tiene para impartirnos. Creo que es el momento justo en el Señor para poder escuchar lo que Él quiere para nosotros. Vamos a comenzar a partir de este domingo, durante 3 domingos, una serie de 3 sesiones, de 3 conversaciones, de 3 imparticiones de palabra, en las cuales vamos a estar viendo que el creer, el ejercer nuestra fe, el creer rompe cadenas. Y yo le puedo asegurar que creer rompe cadenas. ¿Cuántos me dan un amén? Creer rompe cadenas. Y vamos a comenzar en esta noche a caminar durante 3 domingos, yendo de tal vez lo más general hasta lo muy profundo, para entender que cuando nuestra fe es viva y activa y enfocada en la persona del Señor Jesucristo, entonces muchas cadenas se rompen. Pero la verdad es que tenemos que entender algunas cosas antes de hablar de romper cadenas. Hace unos años atrás, antes de la pandemia, yo no me acordaba si fue en el 2019 o a principios de 2020, hubo una noticia bastante intrigante, compleja. Yo le voy a pedir a los sugieres que hagan guardar silencio atrás, y si no, las mamás tienen habilitados el salón blanco para que puedan estar con sus niños. Porque creo que es muy importante que entendamos lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Especialmente cuando hablamos de esto de romper cadenas. Porque no es algo mítico, no es algo que usted tiene que orar y se rompen. No, es algo que tenemos que entender. Hace unos años atrás, si no recuerdo mal, fue en el 2019, surgió una noticia que en un departamento en la ciudad de Buenos Aires se encontraron más de 20 personas sometidas a una absoluta esclavitud. Estaban ahí encerrados por meses trabajando, un solo baño, 20 personas, apenas una habitación, y trabajaban y trabajaban y trabajaban. Realmente la esclavitud es algo denigrante, algo satánico, ¿no? Solo basta ver relatos históricos sobre esto, pero la realidad es que ocurre en muchas partes del mundo y lo estamos viendo o lo hemos visto aquí en esta noticia. Fue muy interesante que después de esta noticia, bueno, lamentablemente, algunas cosas que ocurren aquí en medio nuestro, los negreros, los que tenían sometido a esclavitud a estas personas, fueron llevados presos, entraron por una puerta y salieron por la otra. Pero lo interesante fue que después los que son esos periodistas de investigación, los que estaban siguiendo el caso, encontraron que muchos de los que habían sido liberados, los que habían sido rescatados de la esclavitud, volvieron a estar con los negreros. O sea, a pesar de que se les liberó de la esclavitud, de la cárcel donde estaba, ellos volvieron con los negreros. No, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que vuelvan, no? ¿Cómo puede ser que, a pesar de que los propios paisanos le hayan llamado de sus países, los sometieran a esclavitud, fueran liberados, asistidos, después con el tiempo volvieron a esa situación de esclavitud? La policía los liberó, pero ellos volvieron atrás, porque el tema es que yo puedo salir de una cárcel, pero el problema son las cadenas que me llevo de esa cárcel. Muchos de nosotros hemos vivido lo que es la esclavitud del pecado, hemos vivido lo que es estar esclavizados por Satanás, y cuando el Señor nos hace libre, nos encontramos en alguna etapa de nuestra vida volviendo a viejos vicios, volviendo a los pecados que el Señor nos sacó, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es esto de que, a pesar de que Dios me dio libertad, esa libertad que cantábamos, libre para correr, libre para danzar, pero volvemos al pecado y el Espíritu Santo que trabaja en nosotros nos hace entender que volvimos para atrás? Porque la puerta abierta de una cárcel no me libera de mis cadenas, me libera de la cárcel, pero no me hace libre de mis cadenas. Y yo creo que eso tenemos que entender en este tiempo, cuando vamos a hablar en esta serie de 3 domingos sobre que creer rompe cadenas. Dios en su amor nos dio la libertad, como en un momento el Señor habló, nos quitó del lugar de angustia, el lugar cerrado, el lugar de pesadez, y nos puso sobre esa roca espaciosa que es Cristo.
Sometió y venció al enemigo de nuestras vidas y nos dio libertad. Abrió nuestra prisión, nos sacó de las tinieblas, nos lleva a la luz, pero pareciera que todavía seguimos con esas cadenas. Cuando Jesús, en el hecho de la liberación de Lázaro, Él da la orden, retiran la piedra y da la orden a Lázaro que volviera a la vida. ¿Lázaro resucitó y salió de la tumba? Claro que sí, pero ¿cómo salió? La Escritura dice que salió envuelto en sus mortajas, salió envuelto de muerte. ¿Y Jesús qué dijo inmediatamente? Desátenlo y déjenlo ir. Porque muchos de nosotros salimos de lugares muy tristes, somos libres por la cruz, por la sangre derramada en la cruz de Satanás, somos libres de un mundo de tinieblas, salimos afuera, pero estamos acostumbrados tanto a las cadenas que nos ataron, que nos limitaron, que nos acostumbramos al olor a la muerte, que nos acostumbramos al peso de las cadenas que llevamos puestas y seguimos atados. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos de nosotros no buscamos ayuda. Que no buscamos ayuda, no pedimos consejo. ¿Cómo puedo dejar de este vicio recurrente? ¿Cómo puedo dejar este pecado recurrente? ¿Cómo puedo dejar estas acciones que ofenden a Dios y son recurrentes en mi vida? Amo a Dios, entiendo que Dios me dio salvación y vida eterna, entiendo que Dios me quitó, abrió las puertas de la cárcel, pero las cadenas están. La mortaja sigue alrededor mío. Yo necesito necesito ayuda, necesito entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque una vez que yo soy libre, entro en la presencia del Señor y procuro hacer la buena, santa, perfecta y agradable voluntad de Dios. Pero si no me libero de mis cadenas, lo que va a ocurrir es que voy a hacer la impura, imperfecta, mala y desagradable voluntad de Satanás. Porque lo contrario a lo bueno, puro, perfecto y santo que Dios tiene para mi vida es Satanás buscándote a que hagas lo impuro, lo imperfecto, lo malo, lo desagradable de la voluntad de Satanás. Y no es la primera vez que lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. Vemos hermanos que decimos, pero qué bien que corría la carrera, y de pronto decimos, ¿qué le pasó a este? ¿Por qué se alejó? ¿Por qué se cayó? ¿Cómo está ahora así? Simplemente porque no se quitó las cadenas. Cuando nosotros vemos en el Evangelio de Lucas las cadenas que rompió Jesús en el proceso desde que entró a Jerusalén hasta uno o dos hechos más adelante, vamos a ver que rompió 4 cadenas, que son las 4 cadenas que hoy queremos ministrar y orar y poder ver la mano de Dios y tu fe activa rompiendo esas cadenas. La primera cadena que encuentro en el relato de Lucas, cuando vemos a Jesús entrar en Jerusalén, en Lucas capítulo 19, versículo 38 al 40, veo y dice la Escritura, gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. La primera cadena que yo veo aquí que nos tenemos que quitar de encima es la cadena de la vergüenza. Mire, nosotros leemos este pasaje y tenemos estas imágenes medias de películas que hemos visto o imágenes que son muy mezcladas con la realidad. Cuando vemos la historia de los 3 años de Jesús predicando el Evangelio de manera pública, los seguidores corrían los mismos riesgos que él. Los fariseos buscaban, los romanos les buscaban, y ellos seguían el mismo riesgo, corrían las mismas circunstancias, y sabían que los poderes políticos y los poderes religiosos de la época estaban en contra del Maestro. Y usted va a ver que hay una explosión de alegría solo en este pasaje. Es como que de alguna manera el ver venir al Señor montado sobre ese burrito de manera tan humilde, entrando a Jerusalén, les quitó la cadena de la vergüenza. ¿Quiénes eran los que gritaban? Los que venían escuchando el mensaje, los que tal vez por alguna razón cuando iban a ver a Jesús de noche, como lo hizo Nicodemo, y tenían esa vergüenza, pero cuando vieron al Maestro cumplir tantas cosas, la cadena de la vergüenza se rompió.
Mis hermanos, la vergüenza es frustración. La vergüenza es una limitación. Muchos de nosotros, por vergüenza, hemos perdido trabajo, oportunidades, ¿o no es verdad? Tenía vergüenza de presentarse porque, no, qué sé yo, no sé. Y no estoy hablando de aquel que es tímido, no estoy hablando de aquel que tiene un carácter más tranquilo. Estoy hablando que de pronto en las calles de Jerusalén se llenaron de hombres y mujeres despojados de toda vergüenza, alabando y gritando a la luz del día y delante de todos los poderes de ese tiempo el nombre de nuestro Señor. Porque la vergüenza es una pesada cadena. Tenga poca o mucha vergüenza, siempre lo va a limitar. A veces nos avergonzamos de nuestro propio pasado, de nuestra vida. No contamos muchas cosas porque sentimos vergüenza de lo que hemos vivido. Muchos se avergüenzan de sus familias y esconden la realidad de sus familias. Muchos se avergüenzan de algún defecto o de su propio cuerpo o de alguna circunstancia. Y la vergüenza es tan limitadora que nos lleva a fracaso, nos lleva a malas decisiones. Algunas veces nos hemos avergonzado aún de nuestro hogar, nuestras casas, lo que tenemos. Porque la vergüenza es algo que Satanás ha puesto en el corazón del hombre para limitar al hombre. Pero Jesús llevó toda vergüenza en la cruz. Él nos quitó la vergüenza, pero yo puedo ser libre en Cristo, pero a veces al enfrentar unas circunstancias me invade una vergüenza. La vergüenza de hablar, de decir que soy cristiano, la vergüenza de expresar tal vez un consejo. Me invade la vergüenza. Yo tengo que aprender a romper esta cadena en mi vida para explotar en alabanza y en adoración. ¿Se acuerda el rey David cuando entra a la ciudad delante del arca? Él se despojó de sus vestiduras y venía danzando, y su esposa estaba avergonzada por lo que venía haciendo David. Dice, ¿cómo vas a hacer eso, cabezón? Pero él se había despojado de toda vergüenza. Mis hermanos, cuidado con la vergüenza. Nos parece algo simple, pero es una cadena muy pesada. A veces Dios te abre la oportunidad para avanzar en la vida, en un proyecto personal, laboral, relacional. Y empezás a verte a vos mismo, y empezás a ver tu pasado, empezás a ver las historias que te rodean, o de pronto algo que hiciste, y te invade una vergüenza que te limita. Jesús llevó nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. Este pueblo que le alababa, que le adoraba, que declaraba, bendito aquel que viene, tenemos que ser nosotros. Yo tengo que declarar que Él vino a mi vida, y puedo declarar, y sin vergüenza, no solo hablar de Él, pero sin vergüenza también afrontar, avanzar, porque esta cadena es una cadena muy simple, pero es muy pesada. Si yo a usted le ato los pies, usted seguramente no va a poder moverse, ¿no es así? Seguramente que no. Supóngase no le ato los pies, le ato las manos, se va a poder mover, pero sus manos van a ser atadas. Pero si yo le ato los 2 pulgares, usted está en un grave problema, ¿o no? Haga la broma ahí a los esposos, a llegar a tu casa, Mili, y atarle los pulgares. Y no va a poder hacer nada, no va a poder hacer nada. Porque no es el tamaño de la atadura, es la atadura lo que te limita. No es lo pesado de la cadena, es que es una cadena la que te limita. Fuimos despojados de toda vergüenza porque Jesús nos hizo libres. No importa lo que hayas vivido, Él crucificó tu vergüenza. Y celebra tu vida más allá de tus errores y tus fracasos. La segunda cadena la encuentro en el capítulo siguiente, en el capítulo 20 de Lucas, donde es el hecho muy interesante del verso 25. Entonces Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se acuerda la historia, el relato bíblico? Lo quisieron tentar a Jesús porque en realidad lo querían que pisara el palito. Le dijeron, ¿es lícito darle el impuesto al César? Y Jesús muy simple no dejó de hacer, simplemente tomó la moneda, dijo que la cara de quien está ahí, bueno, denle al César lo que es del César. Pero ¿qué es lo que queremos, lo que quiero ver o lo que yo entiendo? Es que de alguna manera nosotros lidiamos con una segunda cadena, que es la cadena de la irresponsabilidad. Somos irresponsables.
Ser irresponsable es no asumir una responsabilidad. La irresponsabilidad, porque ellos le dijeron, hey, bueno, entonces no tenemos la responsabilidad de tributar los impuestos al César. La irresponsabilidad genera excusas y las excusas no te llevan a ningún lado. Si bien el relato nos muestra esta verdad, que querían hacerlo caer a Jesús, yo cuando veo esta enseñanza veo que de alguna manera querían ser excusados de la responsabilidad. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas por ser irresponsables. Hemos perdido trabajo por ser irresponsables. Hemos perdido tiempo por ser irresponsables. Hemos perdido relaciones por ser irresponsables. Hemos perdido dinero por ser irresponsables. Dígaselo al que está a su lado. Hola, hola. Hemos perdido dinero por ser irresponsables. Hemos perdido el tiempo de poder estudiar y recibirnos a tiempo por ser irresponsables. La irresponsabilidad siempre te va a hacer perder. La vergüenza te limita. Pero la irresponsabilidad lo único que hace es poner en tu boca muy buenas excusas. La irresponsabilidad te hace decir cosas, bueno, pero yo, pero sí, pero, y son excusas. Asumir nuestra responsabilidad. Jesús nos enseña a ser responsables. La vida de Jesús asumió la responsabilidad de ir a la cruz. Muchos padres no son responsables en sus hogares. Muchas madres no son responsables en sus hogares. Muchas parejas son muy irresponsables en sus hogares. Tenemos que entender que ser responsable en mis acciones es un síntoma de madurez emocional, espiritual, integral. Cuanto más responsable soy, menos excusas tengo y más confiable soy para Dios y para otros. El que es inmaduro siempre va a tener una excusa. Nunca va... ¿Sabe lo que hace la irresponsabilidad? Proyecta culpas. Sí, yo lo rompí, pero... yo lo hice, pero... Yo pequé, pero... La irresponsabilidad es un buen generador de muchas mentiras. El Señor nos dio la gracia para ser responsables. Nos capacitó con su Espíritu para ser responsables. Confía en nosotros para que tomemos nuestras acciones, nuestras actitudes como hombres y mujeres en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en cada lugar donde estemos, seamos confiables para otro. ¿Y sabe qué? La irresponsabilidad genera ciclos. Genera ciclos. La irresponsabilidad es cíclica. Soy irresponsable en mantener una economía estable, una buena mayordomía. Caigo de nuevo al ciclo de las deudas, de los problemas. Me levanto, empiezo bien un tiempo y ¿qué pasa? Vuelvo al mismo ciclo de cadena. Porque no asumo mi responsabilidad. El único que es responsable de tu vida espiritual no es el pastor. No son los ancianos, no son los diáconos, no son los hermanos que están sirviendo. El único responsable de tu vida espiritual, ¿quién es? Diga yo. Diga yo, yo soy responsable de mi vida espiritual. Usted es responsable de su tiempo de oración, usted es responsable de su vida de relación con Dios, pero asuma su responsabilidad. Asuma y no tenga excusa, no puedo orar porque no me dan los tiempos, no, asuma su responsabilidad. Usted es responsable de donde está metido. Usted sale, siempre Dios te va a sacar, pero donde estás metido es por causa de tu irresponsabilidad. Entonces tenemos que romper la cadena de la irresponsabilidad, dejarnos de tener excusas, dejarnos de perder por esta condición. Mire, hay un montón de bendiciones preparadas, listas para aquellos que determinan asumir su responsabilidad. Hay muchas bendiciones que Dios no puede liberar sobre tu vida porque no sos confiable a causa de tu irresponsabilidad. Porque la palabra dice que el que es fiel en lo poco es puesto sobre mucho.
El que es responsable en poco es puesto sobre mucho. Aprendamos que tanto la vergüenza como la irresponsabilidad, tal vez he sido irresponsable en mis estudios y me llevé hasta el recreo en las vacaciones. Y la culpa siempre la tienen los pobres profesores. Hasta le decimos que no saben enseñar. No, ¿quién no sabe? Soy responsable, no estudiar. Esa es la verdad. Y perdemos años porque dejamos el secundario o dejamos una carrera media. No simplemente porque fuiste irresponsable. Asumir tu responsabilidad, ser responsable, te va a llevar a un nivel de libertad en Cristo y a un sinfín de bendiciones que solo Dios puede poner en aquellos que son fieles. La tercera cadena está cuando Jesús está viendo a la viuda colocar su ofrenda en Lucas 21, versículo 4, donde dice, Lucas escribe, porque todos ellos dieron de sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía en su sustento. Se lo está diciendo a los discípulos, lo dice en voz alta al lado del lugar donde se colocaba la ofrenda, lo está diciendo delante de todos los que le escuchaban, le está diciendo claramente que la cadena de la mezquindad y el egoísmo es la cadena que te lleva a la pobreza y a la ruina. Ser egoísta y mezquinos es una gran cadena. ¿Sabe que nadie enseña a nadie a ser egoísta? Somos egoístas por naturaleza, está en el ADN del hombre. Mezquinos, ¿vieron los niños cuando son chiquititos? No, prestarle juguete al nene y no lo quiere prestar, porque está en nuestra naturaleza. Nadie nos enseña en esto, pero la enseñanza de Jesús nos pone en manifiesto que es la generosidad, el desprendimiento, el no ser egoísta, lo que genera en mí bendición. El egoísmo te aísla, te deja solo. Las personas egoístas terminan solos, aislados. La mezquindad, el no ser generoso, genera pobreza y muchísima pobreza. Aunque estés nadando en un sueldo de 7 cifras, si sos mezquino, vivís en la más oscura de las pobrezas. El generoso recibe más de lo que da. El egoísta es calculador. Te calcula. ¿Me conviene o no me conviene? Esto sí, esto no. Se enfoca en sí mismo. El mezquino solo busca su propia satisfacción. Quienes rompan la cadena del egoísmo y la mezquindad comienzan a transitar caminos de prosperidad, porque la generosidad nunca se trató de cantidades. El mismo Jesús lo dijo. Hey, miren, no se dio lo que tenía. No es, para uno era menos que un vuelto, pero delante de Dios era el corazón generoso de la viuda, porque la generosidad nunca está atada a cantidades. La generosidad es una virtud del corazón. Ser generoso es una virtud del corazón. Recuerdo en uno de mis viajes, estaba en la ciudad en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, y me encontré ahí, teníamos un encuentro con distintos países, líderes, y me encontré con un indio que era la primera vez que lo veía, un indio de India. Y yo quedé como varado 3 días, porque usted vio que a veces tenemos lo justo, y si quería viajar en un vuelo más tranquilo me salía muy caro, así que me quedé en un vuelo que me dejó 3 días varado. Entonces el indio me dice, pastor, yo tengo que ir a una ciudad que se llama Walla Walla, que es como a 8 o 9 horas en carro, en auto desde Seattle hasta esta ciudad Walla Walla. No me quiere acompañar y yo dije, está 3 días parado acá, me voy con el indio. Yo no hablaba, o sea, yo mastico el inglés, o sea, imagínense, él masticaba el inglés, yo no hablo hindi y él no hablaba español, fue una conversación de loco todo el viaje. 8 horas de día, 2 días allá hablando como loco. Pero me sorprendió algo. Todo lo que yo quería pagar o hacer algo, él se enojaba si no lo hacía. Llegamos a un lugar que nos recibieron y había una sola cama. Y yo dije, él me invitó que duerma en la cama, yo duermo en el suelo. No, se enojó el indio. Bueno, no entendía el hindi, pero sí entendía los gestos que me hacía. Y no, usted se tiene que quedar en la cama y qué sé yo. Y él dormió 3 días en el suelo y yo días en una cama bien ahí, bien. Y después me enteré, y de hecho lo sigo y todavía tengo una linda relación con él,
Él vive en uno de los estados más pobres de India, hacia el sureste de India, y trabaja con comunidades muy aisladas. Es padre de 9 hijos, todos chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y vive en una condición que para nosotros sería muy interesante. Pero él era generoso, generoso, no era mezquino. Cuidado con el egoísmo, cuidado con la mezquindad en tu corazón, porque te va a dañar, te va a robar. Cuando yo creo en la verdad, en la palabra que habla sobre la generosidad, puedo romper esta cadena y puedo empezar a recibir bendiciones y puedo llenar mi vida de muchas cosas que Dios me está dando. Porque si yo creo que el que siembra abundantemente recoge, ¿de qué manera? Abundantemente. Si lo creo, voy a romper con el egoísmo y la mezquindad. Aquel que aprende a darse en relaciones, a dar su tiempo, sus talentos. El que da, recibe. El que siembra amor, recibe amor. El que es generoso en abrir su corazón, va a recibir la generosidad de otros corazones. Pero el egoísta y el mezquino siempre termina solo. Siempre termina aislado. Siempre termina en pobreza. Y no estoy hablando de dinero. Pero es la cuarta cadena en la cual me quiero detener un poquito. Hemos visto 3 simples cadenas, pero yo sé que están aquí en medio nuestro estas cadenas. La cadena del egoísmo, de la mezquindad, la de la vergüenza, esta cadena que nos limita, que nos ata, la cadena de ser irresponsable, la que nos hizo perder tantas cosas. Pero esta cuarta cadena creo que es muy, muy común en nosotros. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, versos 24 y 26. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se les llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. ¿Qué cadena es esta que estamos hablando? Es la cadena de la soberbia, el orgullo y la autosuficiencia. Como yo, no hay otro. Yo soy el mejor. Acá, mírenme, agradezcan a Dios que me tienen a mí. Yo soy el mejorcito en este lugar. Yo soy el gran yo soy, con minúscula por supuesto. El orgullo y la soberbia, cuando te dominan el corazón, te hacen intocable. Cuidado con esto, porque no estoy hablando solo de iglesia. A veces somos intocables para nuestra propia familia, porque somos orgullosos y soberbios. Soy el que todo lo sabe, al que deben servir. Soy el que desprecia. Soy el que no se ensucia las manos. El orgullo ciega y la soberbia te corta la cabeza de una manera tremenda. Recuerde que Jesús, el Señor, dijo que Él da gracia a ¿quién? A los humildes. ¿Y a quién resiste? A los soberbios, a los orgullosos. La cadena del orgullo y de la soberbia me llevan a la independencia. Dice, bueno, pero es lindo ser independiente, ¿no? En el reino de los cielos, la única independencia que logramos es por la sangre de Cristo de la esclavitud del pecado. Pero nos pone en su reino, y en el reino no es la independencia lo que prima, sino la interdependencia. Yo necesito de ustedes, yo necesito de cada uno de ustedes, como así ustedes cada uno necesita de mí. Dígale que está a su lado, yo necesito de vos. Necesito de vos, aunque no lo conozca, dígaselo, porque somos un cuerpo, una familia. Pero cuando me ciega el orgullo, cuando me ciega la soberbia, cuando entro en un proceso de autosuficiencia, ¿y saben lo que es lo peor del orgullo y de la soberbia? ¿Saben qué es lo peor? Es que yo no me doy cuenta que soy orgulloso y soy soberbio. Me la creo que ando bien, que no reconozco mi estado, que no reconozco mis faltas, que no pido ayuda y termino muriendo en mis propios errores y fracasos. La soberbia ata
y el desprecio te corta la cabeza. La cadena es tan pesada que te pone una venda en los ojos. El orgulloso lo sabe todo. El orgulloso, el soberbio, mira desde arriba. Y a veces nos disfrazamos de una determinada falta de humildad, una falsa humildad. Pero a la larga se descubre lo íntimo y profundo de mi corazón soberbio y orgulloso. La cadena que el Señor quiere librarme, esta cadena que hace que Dios me resista, porque es el único pasaje en el cual dice que el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, a los orgullosos. O sea, Él los resiste. Literalmente le pone la mano en el pecho y no los deja avanzar. Yo tengo que descubrir si esa cadena no es real en mi vida. Creer en la obra de Cristo es la poderosa herramienta que Él me da para poder ser libre de esta cadena. ¿Y sabe cuál es esa herramienta? La confesión. Confesar, reconociendo que soy orgulloso. Muchas veces me he encontrado conversando en consejería con alguien y le he dicho, tu problema es tu orgullo. Dejé de ser el mejor pastor de la historia. Pasé a ser el enemigo público número 1, perseguido hasta por la Interpol. Porque al orgulloso no le gusta que le digas que es orgulloso. ¿O no es verdad? Vos sos un orgulloso. ¿Qué te pasa a vos? Te voy a esperar fuera de la iglesia, vamos a ver cómo arreglamos. El orgulloso, si no confiesa su estado, su situación, nunca será libre. Ahora, ¿sabe qué? A Satanás le encanta inflarnos el orgullo. Porque él se llenó de orgullo y se levantó contra Dios. Y Dios lo echó de su presencia. Y el orgulloso siempre arrastra a alguien. Una tercera parte del cielo cayó con el orgulloso de Satanás. El orgulloso siempre busca caer con otro. El orgulloso siempre busca refregarle la soberbia de lo que es, de lo que tiene, de lo que logró, de lo que, pero siempre va a hacer que alguien cargue con él. Pero el Señor nos dio la fe en la obra de Jesucristo, que rompe toda cadena. Es la obra de Cristo la que rompe toda cadena, pero yo tengo que entender que estas 4 cadenas me roban bendiciones, me alejan de Dios, me alejan de las personas que le amo. Son cadenas pesadas, pero son cadenas que Jesús ya rompió. Él las rompió. Ahora la pregunta es, ¿por si Él las rompió? ¿Por qué yo sigo atado a la vergüenza de mi pasado, de mis circunstancias, de mis fracasos? Si es que Él rompió, ¿por qué soy irresponsable? ¿Por qué no asumo mis responsabilidades? ¿Por qué sigo siendo egoísta? ¿Por qué sigo haciendo los números? ¿Por qué sigo mirando y satisfaciéndome solo yo? Y porque tengo el derecho de esto, de lo otro. ¿Por qué si Él rompió esa cadena? ¿Por qué si Él me libró de mi orgullo, sigo siendo soberbio, siendo una persona que lastima a otros? Creer rompe cadenas, pero yo debo vivir las enseñanzas de Jesús. Yo tengo que vivir porque la fe nunca fue algo pasivo. La fe siempre se nos fue dada para vivir y es algo que se acciona, que se activa. Cuando yo quiero romper la cadena de la vergüenza, tengo que determinar a hacer cosas, aunque me dé vergüenza. ¿Hay algún vergonzoso acá? Yo solo levanto la mano. A mí siempre me dejan regalado. Soy como ese que dice, dan todo un paso al frente y dan todo un paso para atrás, ¿viste? Yo soy vergonzoso, soy sumamente vergonzoso. Pero hay que romper, hay que determinar romper con esa cadena de la vergüenza. Determinar en mi corazón, Señor, yo voy a ir a esa entrevista de trabajo. Señor, yo voy a decir de dónde vengo. No me voy a avergonzar de mis raíces, porque voy a dar testimonio de lo que estás haciendo en mi vida. La cadena de la irresponsabilidad se rompe cuando soy responsable, cuando las cosas que dejé a media las empiezo a terminar y no me meto a poner excusas. Se rompe la irresponsabilidad
cuando me callo la boca en meter tantas excusas y digo, sí, es real, es verdad, no lo fui, asumo que no fui responsable. La cadena del egoísmo, de la mezquindad, se rompe cuando entiendo el altísimo principio del reino, que es la generosidad en darme, la generosidad en entregarme, la generosidad en ser abierto a otros, a Dios, y poder mostrar que doy con alegría. Pero la cadena del orgullo y la soberbia se quiebra solo cuando decido, porque me doy cuenta lo orgulloso y soberbio que soy, cuando decido humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Porque el tema no se trata de humillarse delante de los hombres, no se trata de ponerme la ropa de el humilde Rubén, se trata de ir a la presencia del Señor y humillado bajo su poderosa mano, reconociendo que sin Él nada soy, nada tengo. Entonces dice la Escritura que Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Creo y entiendo que a veces nosotros cuando hablamos de cadena, decimos, bueno, vamos a romper la cadena de la maldición de la cuarta de novena generación, que vamos a estar hablando de esto el domingo que viene. O cuando hablamos de que rompa la cadena, no, va a romper la cadena de esa atadura que yo tengo sobre el trabajo, lo vamos a hablar el domingo que viene. Pero ¿sabe? No podemos romper las cadenas grandes si no nos sacamos las ataduras más pequeñas. Porque si yo le ato los pies, le ato esos 2 pulgares, usted no se va a desatar nunca. Porque los pulgares son lo que hacen que podamos manejar las manos. Y a veces queremos ir por las cadenas grandes. Y tenemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra mezquindad, nuestro egoísmo, nuestra vergüenza. Tenemos vergüenza de cantarle a Dios. Tenemos vergüenza de decirle a otros que somos cristianos. Tenemos vergüenza de enfrentar circunstancias en la vida. Y perdemos, y perdemos, y perdemos. ¿Y qué? Del hecho tremendo, que para mí es una enfermedad espiritual en este tiempo, la irresponsabilidad. Asuma sea responsable, sea el más responsable en su trabajo. Pero usted no conoce al patrón, pero conozco al Señor que te llamó y te dio ese trabajo. Sea responsable en sus estudios. Pero el profesor que yo tengo no sabe lo que es profesor. Estudie, esfuércese. Porque Dios tiene un plan con ese estudio. Si no terminó algo, termínelo. Sea responsable. Porque la vida se va muy rápido y es muy triste que por no haber sido responsable, muchas cosas quedan a mitad del camino. 4 cadenas que vemos en 4 historias diferentes de la vida de Jesús. Cadenas que las tengo que reconocer, porque si no las reconozco, acaba de perder 1 hora y media en este lugar. Pero si las reconoce, si se identifica, pídale a Dios que le dé la gracia de quitárselas de encima. Nos ponemos de pie. Quiero invitarle a que se ponga de pie, cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Quiero pedirle en el nombre del Señor que pueda ahí entrar en una conversación con el Señor, con aquel que le llamó, con aquel que le hizo libre de la cárcel donde estaba, con aquel que le abrió la puerta a la libertad. Tenga una charla con Él, cierre sus ojos. Tal vez usted es muy orgulloso. Pastor, no me diga que soy orgulloso. Bueno, yo no se lo estoy diciendo. Pero pregúntele a Dios si no hay orgullo en su corazón.